tercer programa de Comunicando en Igualdad, un proyecto impulsado por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Pájara y que tiene como objetivo abarcar la igualdad y hablar sobre la importancia de la prevención y atención a la violencia de género. Hoy en nuestro programa contaremos con la participación de la referente de igualdad del IES Jandía, donde abordaremos la importancia del trabajo de la igualdad en el ámbito educativo. También estarán con nosotros y con nosotras la trabajadora social de la Federación Mujeres Arena y Laurisilva. Terminaremos nuestro programa con la participación de una joven majorera, artista, cantante, A6L, que nos cuenta y nos contará pues cómo es esto de ser artista, mujer, y cómo a través de este arte que es la música visibiliza y denuncia situaciones como la injusticia, la desigualdad. Pues sin más, comenzamos con este programa. Y hoy en nuestro espacio de Mujeres Canarias, Dorotea de Armas Curbelo. Dorotea de Armas Curbelo nació en 1899 en Muñique, hija de la primera losera de Lanzarote. Dorotea fue una de las grandes impulsoras de la alfarería canaria, contribuyendo de manera decisiva a preservar el oficio, no solo en Lanzarote, sino en toda Canarias. Es considerada como una de las más grandes loseras del archipiélago. Dorotea se destacó por la difusión de una curiosa tradición conejera de origen indígena, los novios del mojón. Esta práctica ancestral, así como sus losas y sus juguetes tradicionales, convirtieron a doña Dorotea en un baluarte de la cultura popular canaria, un referente de la alfarería tradicional de las islas y un símbolo de nuestra herencia del pueblo mao. Una frase de esta artista: aprendí este oficio de mi madre y de mi abuela. Sofía García, ella es profesora de filosofía en el IES Jandía, coordinadora del eje de igualdad del mismo centro y agente zonal de igualdad del CEP de Gran Tarajal. Buenos días, Sofía. Buenos días, gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras en este espacio de Comunicando en Igualdad, un espacio impulsado por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Pájara. Y en este caso, el interés de tu participación con nosotros y con nosotras en este programa es hacer una reflexión sobre la educación y la igualdad, ¿no? Por eso quizás la primera pregunta que me gustaría lanzarte es: ¿educación e igualdad una relación indisoluble? Bueno, es un sí rotundo por mi parte, es un sí rotundo. Para mí una igualdad efectiva solamente puede conseguirse a través de la educación, de cambiar, mejorar, no sé cómo decir, la mentalidad de las generaciones que tenemos entre manos. La verdad que, bueno, que me hagas esa pregunta me da el espacio para explicarte un poco cómo funciona el tema del eje de igualdad en los centros, ¿vale? Este año y el anterior, si no recuerdo mal, porque con el COVID tengo los años un poco difusos. Sí. Pero si no recuerdo mal, desde el año pasado y este año, la Consejería de Educación de Canarias ha puesto en marcha un proyecto que se llama el Proyecto PIDAS, que es el proyecto para la innovación y el desarrollo del aprendizaje sostenible. Entonces, dentro de este proyecto hay 7 ejes diferentes: salud, medio ambiente, igualdad, patrimonio, familias, etcétera. Bueno, de los cuales solamente el eje 1 y el eje 2, que son el de salud y el de medio ambiente, son obligatorios tenerlos en los centros. El eje 3, que sería el mío, que es el eje de igualdad, así como los otros ejes que vienen detrás, no son obligatorios tenerlos en los centros, ¿no? Esto ya de partida a mí me resulta un poco contradictorio con lo que para mí es un hecho, que es la necesidad de educar para que haya igualdad. Sí es verdad que sí es obligatorio que todos los centros públicos de Canarias tengan un plan de igualdad, ¿vale? Un plan de igualdad que tiene que recoger objetivos, acciones que se van a desarrollar, etcétera, enfocadas a conseguir una igualdad efectiva, y que además se trabaja a diferentes niveles, tanto a niveles burocráticos, que pueden parecer más superficiales, como utilizar un lenguaje inclusivo en los documentos del centro, por ejemplo, pero que luego también a un nivel más práctico de acciones puntuales en efemérides, cómo lo vamos a trabajar a través del currículum, etcétera, etcétera. Entonces, sí es cierto que el plan es obligatorio, pero pertenecer al eje no. Y eso es contradictorio, algo, ¿no? Exacto, ¿no? Y
Y no solo es contradictorio por lo evidente, sino porque también la elaboración de un plan de igualdad no es algo sencillo, ¿vale? Es algo que requiere bastante trabajo y requiere tener un conocimiento. Y pertenecer al eje de igualdad te brinda también el apoyo necesario y el asesoramiento que en un momento dado tú puedas necesitar para elaborar ese plan correctamente. Claro. Y sí es verdad que esto que te transmito yo ahora de cómo no va a ser obligatorio el eje de igualdad, ¿no? O sea, la igualdad, cómo no va a ser obligatorio que haya igualdad, que es un poco a eso al final el mensaje que se está transmitiendo. Es como un sentimiento común que se tiene. Yo, bueno, pues he hablado con muchas compañeras y compañeros que trabajan la igualdad como asesores, como coordinadores y coordinadoras de eje, como agentes zonales, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es una demanda que hacemos continuamente, ¿no? Al área técnica, que al final el área técnica de innovación de la consejería no depende de ellos tampoco que el eje sea obligatorio, eso es más arriba todavía. Pero bueno, ya que estoy aquí, pues oye, pues si alguien lo escucha. Claro, sobre todo por lo que comentas, es contradictorio, ¿no? Que además desde el propio gobierno de Canarias se lancen campañas continuamente en pro de la igualdad y luego que el eje de igualdad no sea un eje obligatorio, sí, y ¿no? sobre todo eso, porque yo creo que el gobierno de Canarias y dentro del gobierno de Canarias en general, la Consejería de Educación es que es súper potente en políticas de igualdad. El Instituto Canario de Igualdad es una maravilla, los materiales que elabora para los centros son increíbles. Yo cuando, por ser agente zonal, recibimos formación de igualdad que algunas veces nos han dado desde el Instituto Canario de Igualdad y es que es una maravilla, ¿sabes? Entonces, no sé, esa contradicción, esa incoherencia un poquito que no entiendo porque se podría trabajar pues mucho mejor, yo creo, quizás. Sí, sobre todo no dejar a la voluntad de la dirección de los centros educativos el hecho de que se implemente o no este eje, ¿no? Sino que sea pues un criterio obligatorio en todos los centros. Como agente de igualdad en un centro de secundaria, además grande, bastante, ¿qué considera o cómo definirías el momento actual de los jóvenes y las jóvenes que están en el centro educativo? Es decir, ¿consideras que realmente tú vas viendo una evolución hacia el objetivo igualitario, hacia la igualdad efectiva, o por el contrario, consideras que se está generando en ciertos momentos una involución? No sé, ¿cuál es tu sentir? Pues mi sentir, bueno, me muevo un poco en una dicotomía aquí, la verdad. Sí es verdad que tenemos alumnado que tiene una conciencia feminista, que está empezando ya tan joven ese proceso de deconstrucción, ¿no? De deconstruirse un poco frente a esa educación heredada que todos y todas tenemos, ese proceso de deconstrucción que todas debemos hacer. Exacto. Pero hay muchísima involución también. Bueno, no sé si llamarlo así o si realmente siempre hemos estado en ese punto. Es decir, no sé si estamos involucionando o si realmente la sensación de evolución era un poco irreal. Sí, exacto. Un ejemplo, por ejemplo, que tú pudieras decir, aquí percibo que hay una involución o que esto es una actitud completamente contraria a todo el esfuerzo y el trabajo que estamos realizando en pro de la igualdad. Pues precisamente la compañera a la que estabais entrevistando antes habló de la importancia de la educación y habló del control a través de las redes sociales, por ejemplo. A mí eso es algo que me alarma muchísimo. Sí es verdad que, aunque en principio Internet surgió como un espacio, o sea, había como una visión muy optimista de la tecnología de Internet como un espacio para suprimir las desigualdades del mundo físico, pero al final Internet se ha convertido en un espacio en el que podemos reproducir las desigualdades multiplicado por 1.000.000. Infinito. Entonces, quizás ese sistema de control, por eso digo que involución entre comillas, porque ese control, esa posesión quizá ya existía, pero ahora se hace muchísimo más evidente, y no solo se hace más evidente, sino que se multiplica muchísimo más rápido. ¿Por qué? Porque ya no te puedo controlar solamente teniéndote enfrente, te puedo controlar estés donde estés, te puedo controlar a través de distintas redes sociales, y a mí eso, por ejemplo, es algo que me alarma bastante, porque yo veo el alumnado tiene normalizado, muy normalizado, cosas como darse las contraseñas de Instagram, por ejemplo, y que puedan ver sus mensajes privados, o un día nos damos el teléfono y tengo derecho a mirarte todas las conversaciones que tienes por WhatsApp, y que les parece completamente normal. De hecho, les parece como, no sé, romántico, ¿sabes? Claro. ¿Y de dónde vendrá esa idea, no? ¿De dónde vendrá esa idea de que el compartir en relaciones, compartir todo y perder tu privacidad, perder tu espacio, perder tu autonomía, tu ¿no? individualidad y tu esencia, claro, ¿no? Es como que te tienes que diluir en el otro. Es como como que tienen una concepción muy
pues eso, muy heteropatriarcal y muy cerrada de las relaciones, ¿no? Pero claro, es que realmente si esa es la información que reciben y no se da la suficiente importancia de construir eso, quiero decir, evidentemente yo trabajo la igualdad y estoy implicada, pero como tú has dicho, es un centro muy grande. Claro. Ni siquiera trabajan solamente los docentes implicados del centro, abarcamos a nivel de formación y a nivel de tiempo, porque somos profesores también y tenemos que trabajar. Claro. Si no abarcamos para poder hacerlo todo, ¿no? Entonces yo creo que, ojo, que no estoy diciendo que no haya colaboración con asociaciones externas, que la hay, y muy buena además, pero también con la pandemia todo se ha parado y se nota. Claro. Y se nota. Hablabas de la importancia de la deconstrucción que debemos de hacer todas las personas en este aprendizaje y en esta socialización en la que, desde luego, la igualdad no ha estado presente, ¿no? En ese sentido, ¿consideras que el comportamiento, por ejemplo, de los chicos ha cambiado o se sigue manteniendo ese patrón heteronormativo que todo hombre debe de cumplir? ¿Consideras que realmente, por ejemplo, en los chicos se está generando una deconstrucción de ese aprendizaje? En algunos casos yo creo que sí. Aún así, lo siento si estoy siendo un pesimista, pero aún así yo creo que en la mayoría de los casos no. Pero sí que hay muchos más casos de los que había antes, porque yo creo que hay algo que ahora se está haciendo desde el feminismo, que es una forma de abordarlo muy inteligente, que es la de no solo hablar a las mujeres desde el feminismo, sino también hablar a los hombres desde el feminismo, porque el feminismo tiene que ser para todos, o sea, el feminismo es la igualdad entre mujeres y hombres. Entonces yo creo que desde el feminismo también se ha evolucionado, también se está entendiendo la importancia de hablar a los hombres, y en este caso a los adolescentes, en nuevas masculinidades, en otras formas de ser hombre, sea lo que sea eso, que también sería otro debate, y eso sí que está funcionando, yo creo. Sí que está funcionando. Bueno, importante, ¿no? El acompañar a las personas que están en el proceso de adolescencia, donde lo más importante es formar parte de un grupo y no quieres quedarte fuera, el apoyarles y empoderarles para que tomen conciencia de que la individualidad y la diferencia es lo que marca la diversidad y la riqueza en las relaciones, ¿no? Creo que es un proceso necesario. Sofía, agente zonal de igualdad del CEP de Gran Tarajal. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa ser agente zonal de igualdad del CEP? A ver, significa varias cosas también. Por una parte, por ejemplo, yo todos los miércoles no trabajo en el instituto, trabajo en el CEP. O sea, en vez de hacer mi horario aquí, me voy y hago mis 5 o 6 horas, me las hago en el CEP de Gran Tarajal. Las funciones que tengo allí son varias. Por ejemplo, una de ellas sería en cada trimestre, con mi compañera Rosadelia, que es la asesora de igualdad del CEP, 2 veces al trimestre convocamos una reunión del comité zonal, por ejemplo, que el comité zonal está formado por todas las coordinadoras de todos los centros adscritos al eje de igualdad de la zona sur de Fuerteventura. Y en esas reuniones pues se habla de múltiples cosas, o bien les damos formación de formaciones que nosotras hemos recibido como agentes zonales, les asesoramos para hacer los planes de igualdad, si hay algún caso, por ejemplo, en el que tienen que aplicar un protocolo de acompañamiento al alumnado trans o protocolo de un caso de violencia de género, pues también estamos ahí para poder ayudarles a gestionar la situación. Eso por una parte, y respecto al comité. Luego también, claro, mi figura de agente zonal la hay también en el CEP de Puerto del Rosario. En el caso del CEP Puerto del Rosario creo que hay 3 agentes zonales, porque el número de agentes zonales depende del número de centros adscritos. Nosotros somos un CEP pequeñito en comparación con otros, pero vamos, que agentes zonales hay en todas las islas, ¿no? Entonces también nos reunimos, tenemos reuniones autonómicas donde nos conectamos online, y somos más de 50 personas, que somos todos los referentes de igualdad de todas las islas, donde el área técnica de igualdad e innovación pues o nos da información o formación, o por ejemplo en la última reunión que hemos tenido, que ha sido, no sé si ha sido hace 15 días o 3 semanas, nos han dado una formación sobre ciberviolencia, sexismo en los videojuegos y demás, que nos ha dado Nira Santana, que además es un puntal de mujer. A mí me encantó la formación. Entonces yo creo que es un poco eso, es como mi labor en la isla es como de coordinación y formación, y a su vez
para mí por lo menos, una situación bastante privilegiada de poder recibir yo formación de gente que es muy potente, lo más, claro. súper potente en igualdad. Y cuando hablamos del trabajo de igualdad que se hace desde los centros educativos, acabas de nombrar el acompañamiento, por ejemplo, a personas trans, ¿no? Cuando hablamos del eje de igualdad, ¿hacemos referencia solo al trabajo con hombres y con mujeres desde esa perspectiva de desigualdad de género? ¿O el trabajo que se hace desde igualdad abarca mucho más? Abarca mucho más, claro, igualdad afectivo-sexual también, o sea, no es solo igualdad de género, también es abordando al colectivo LGTBIQ+, y o sea, tratamos un montón de cosas, claro. Ahora, por ejemplo, en el tercer trimestre, que mayo es el día contra la transfobia, luego tenemos el orgullo en junio, pues el tercer trimestre, las actividades de centro que hagamos o lo que metamos en tutorías y demás, pues en este caso no estará enfocado a la igualdad de género, estará enfocado a la diversidad afectivo-sexual. Interesante, ¿no? El entender, hemos tenido otras entrevistas en este programa donde precisamente una compañera nos explicaba que eso es el feminismo, no dejar fuera a nadie. Todas las personas cuentan, todas las personas somos diferentes, pero tenemos los mismos derechos, ¿no? Y el poder contemplarlo desde el eje de igualdad en un centro educativo, creo que es importantísimo esa labor. En la actualidad, a nivel educativo, además de incorporar el eje de igualdad como obligatorio, ¿cuáles crees que son los retos actuales en relación al trabajo con la igualdad? A ver, hay muchos. El profesorado tiene que estar mucho más implicado, muchísimo más. Hay falta de formación y de información. Y yo creo que desde la Consejería de Educación, porque claro, es que hay ciertos valores que si tú quieres transmitir, pero tú no estás sensibilizado con ellos, ¿cómo lo vas a hacer? Claro, complicado. Si tú no ves la importancia de un tema, si tú no le das la centralidad que tiene, luego tú no se lo puedes transmitir al alumnado. Entonces yo creo que debería haber una formación obligatoria para todo el profesorado, igual que se nos forman otras cosas que también son necesarias y es obligatorio. Para mí la formación al profesorado, sobre todo sensibilización, porque también la formación sin sensibilización es como que te están contando otra cosa más, ¿no? Exacto. Entonces yo creo cala. que, exacto, lo primero es sensibilizar y formar al profesorado para que a su vez el profesorado pueda hacerlo con su alumnado. Y yo creo que la igualdad debería anclarse al currículum. Yo también creo, como dijo la compañera que escuchaba antes, que debería haber asignaturas relacionadas con igualdad de género y con diversidad afectivo-sexual. Debería haberlo, desde mi punto de vista, desde infantil. Porque es que en secundaria ya llevan mucha carrera. No tiene sentido. Claro. Es que somos seres que nos relacionamos desde que tenemos conciencia del otro. Entonces, y que además que en secundaria acompañar o impulsar la deconstrucción de una persona adolescente es complejísimo, porque creo que justo está en el momento de no querer deconstruirse porque se quiere parecer al resto. Totalmente. Entonces, trabajar de repente en secundaria todas estas realidades y dimensiones de la persona cuando no se ha hecho ningún tipo de trabajo de forma previa, a mí me parece súper interesante ese planteamiento que propone, y además creo que es necesario. ¿Por qué no empezamos a trabajar desde infantil la igualdad de género y la diversidad sexual y de género? ¿Por qué no? Es decir, es que ¿por qué a los niños y a las niñas de 5 años no les podemos empezar a enseñar que el cuerpo es importante, que hay que cuidar el cuerpo, que tenemos que querer el cuerpo? Porque luego, claro, cuando ya llegamos a los 15 años y le dices, tu cuerpo es bonito, tienes que querer tu cuerpo y tienes que respetar tu cuerpo. Cuando llevas escuchando 15 años que los gordos y las gordas no triunfan, con 15 años, ¿cómo voy a hacer el esfuerzo de decir, me quiero así como soy? No, ese trabajo tiene que ser un acompañamiento desde la infancia, creo, ¿no? Totalmente, y además es que, o sea, el concepto de construirse implica que ha habido una construcción previa errónea. Exacto. Errónea. Entonces, si desde pequeños empezamos a construir correctamente, entonces no hay que deconstruirse, porque estaríamos ya construyendo de la manera adecuada, y ese esfuerzo, porque al final es un esfuerzo de construirte, para mí lo ha sido. O sea, yo que ahora estoy tan metida en estos temas y todo, todavía, incluso hoy en día hay veces que me sorprendo teniendo ciertos pensamientos que digo, esto no, ¿sabes? Esto no. ¿De dónde viene? Sí, pero bueno, que Claro. lo importante es ser consciente también de que los Exacto. tienes y Claro. decir, esto no, ¿sabes? ¿Y por qué estoy pensando esto? Reflexionar un poquito, pero que a mí me ha costado lo mío también llegar a este punto. O sea, que no es que yo me desperté con mi conciencia feminista o no, para nada.
Claro, yo creo que es importante el tomar en cuenta ese aspecto de iniciar el trabajo desde que somos pequeños y pequeñas, y un trabajo también, como han comentado en otras entrevistas, de gestión emocional, ¿no? Es decir, no podemos seguir criando y educando a hombres para no expresar emoción y a mujeres para morir de expresión emocional, ¿no? Creo que luego eso hace mucho más complejo cualquier tipo de relación, empezando por la relación propia con uno mismo o con una misma. Sofía, para ir terminando, desde el IE Jandía hacen una apuesta por el trabajo de la igualdad, y está el ejemplo de tú como referente de ese eje voluntario y que aún así lo impulsan y lo llevan adelante. Pero si te preguntara un sueño que tú tienes como agente y como referente del eje de igualdad, un sueño para el IE Jandía. Pues mi sueño sería algo a lo que ya te he hecho referencia antes, y sería la implicación de mis compañeros y mis compañeras. Para mí eso sería lo máximo, o sea, de verdad, porque si todas las personas que estamos ahí, que tenemos esa responsabilidad y que tenemos una situación de privilegio, porque es una situación privilegiada, o sea, el aula es un contexto desde el que podemos paliar las carencias que hay fuera de ella. Entonces, si todos y todas estuviésemos trabajando juntos, ahí sí, ahí es donde vendría la igualdad real, ¿sabes? Entonces, para mí el sueño sería ese, que mis compañeros y compañeras, que todo el mundo estuviese tan concienciado. Para mí sería ese. Bueno, un sueño que puede hacerse realidad, que puede, y confiemos en que así sea. Sofía, muchas gracias por participar de este espacio, por participar en estos programas de Comunicando en Igualdad, por acercarnos la importancia de la igualdad en el ámbito educativo y el trabajo que se hace desde el mismo. Un placer, y espero volver a coincidir pronto. Gracias a ti por invitarme. Buen día. Ahora a Raquel Martínez Guerrero, trabajadora social, experta en violencia de género y en cooperación al desarrollo, con más de 20 años de experiencia de trabajo en el ámbito social. Ha trabajado gran parte de estos años como coordinadora de proyectos con diferentes ONGs en países de América Latina y África. Entre estos destacan los proyectos de promoción de la igualdad de género, empoderamiento de la mujer y prevención de la mortalidad materno-infantil. Desde el 2017, fecha en el que la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Laurisilva, trasladó el Centro de Apoyo Integral a Mujeres Víctimas de Violencia y o Discriminación por razón de género a la isla de Fuerteventura, Raquel ejerce el puesto de trabajadora social en dichos recursos. Raquel, muy buenos días. Hola, buenos días, Moisés. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar en estos programas de Comunicando en Igualdad, donde queremos acercar a los oyentes y a las oyentes el trabajo que se hace en la isla de Fuerteventura en relación a la igualdad y a la prevención de la violencia de género. En este sentido, para nosotros y nosotras es un honor poder contar con una profesional de referencia como eres tú, y además dentro de una organización que sin lugar a dudas hace un trabajo enorme en pro de la igualdad y la prevención de la violencia de género. ¿Cómo surge la Federación Arena y Laurisilva, Raquel? Pues mira, el inicio de la federación ya se remonta a hace más de, este año cumplimos 28 años de existencia, y nace tras las primeras jornadas que se celebran sobre mujer en la isla de La Gomera, promovidas por la asociación GARA, que es una de las asociaciones, de las 15 asociaciones integrantes a día de hoy de la federación. Y desde entonces, pues inicialmente es verdad que la federación principalmente estaba compuesta por entidades de carácter autonómico, diferentes islas de Canarias, pero a día de hoy también está integrada por otras dos asociaciones de mujeres que están localizadas en Valencia y en el País Vasco. Por lo tanto, somos una entidad de carácter o de ámbito nacional. Ajá. ¿Y quién forma parte de esta asociación? De esta federación, mejor dicho, disculpa. Pues mira, efectivamente, no es lo mismo ser federación, como bien dices, que asociación. La federación está compuesta por entidades socias, diferentes asociaciones de mujeres, como por ejemplo te he comentado GARA en La Gomera, Mararía en Lanzarote, que son entidades de referencia que llevan trabajando muchos años, ¿no? Sí.
bueno, pues luchando contra la violencia de género y por la equidad entre hombres y mujeres. Ajá. Y desde la Federación Arena y Laurisilva, Raquel, ¿qué proyectos tienen ahora mismo? ¿Qué servicios? Entiendo que no todos los proyectos están o los servicios están ubicados en la isla de Fuerteventura, pero si nos pudieras explicar de forma general, pues cuáles son los proyectos y servicios que se ofrecen desde la Federación. Pues además de prestar servicio de apoyo y acompañamiento a las diferentes entidades socias, asociaciones socias, sí, la Federación ejecuta diferentes proyectos de manera directa, por así decirlo. Tenemos algunos proyectos de ámbito regional, como por ejemplo tenemos un centro de atención a la mujer en Tenerife, tenemos también un recurso alojativo para mujeres en situación de vulnerabilidad social. Tenemos proyectos también de empleabilidad para mujeres en riesgo de exclusión social, entre otros. Y en concreto, centrándonos en la isla de Fuerteventura, pues el recurso principal que está en funcionamiento desde el año 2017, en el que se trasladó el Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia y Discriminación por razón de género, que inicialmente estaba en la isla de La Palma y que debido al alto índice de activaciones, sobre todo de llamadas al DEMA, sí, al dispositivo de emergencia de mujeres agredidas, pues decidimos trasladar el recurso a la isla de Fuerteventura. Entonces tenemos un centro de apoyo integral, como te comento, que presta, por un lado, atención en las áreas tanto social, jurídica como psicológica, sí, y por otro lado desarrolla una labor también muy importante de prevención y sensibilización en diferentes ámbitos, como es el ámbito educativo, también talleres de empoderamiento para mujeres, también talleres de sensibilización para la población general, promoción del voluntariado. A día de hoy contamos también con un programa de voluntariado aquí en concreto en Fuerteventura, además integrado por más de 130 personas. Ese es como el proyecto principal, por así decirlo. El centro de carácter insular, es verdad que tenemos la sede en Puerto del Rosario, pero también nos desplazamos en caso necesario a los diferentes puntos, municipios, ¿no?, de la isla. Y Raquel, en relación a este centro, atienden, es decir, ¿es un centro desde el que se da servicios o donde residen mujeres? Es un centro de atención en concreto, el centro que tenemos en Fuerteventura. Sí. Por ejemplo, el año pasado atendimos a más de 255 mujeres en la isla de Fuerteventura. A día de hoy, solo en marzo, tenemos ya pues 133 mujeres, ¿no?, activas que están siendo o que han sido atendidas desde enero a fecha de hoy, 25 de marzo. Es un recurso principal, ya bastante, referente, ¿no?, muy importante, de referencia ya y bastante consolidado en la isla. Y por otro lado, como te digo, esa labor de sensibilización, que principalmente la dirigimos sobre todo al ámbito educativo, porque es fundamental trabajar desde edades muy tempranas con niños y niñas, para precisamente promover valores como la igualdad, la tolerancia, la solidaridad, la paz, ¿no?, que son tan importantes. Y también trabajar en todo lo que tiene que ver la prevención de cualquier tipo de discriminación o violencia, ¿no?, contra niñas y mujeres. Que ustedes hacen un trabajo muy importante, Raquel, en el ámbito de la prevención, ¿no? La prevención como herramienta para alcanzar la igualdad y eliminar la violencia de género. ¿O cómo ves tú ese trabajo que se realiza a nivel preventivo? ¿Consideras que habría que hacer un mayor esfuerzo de implicación? ¿Crees que lo que se está haciendo actualmente es lo necesario? Pues a ver, si nos remitimos a las cifras, pues vemos que de casos de mujeres víctimas de violencia de género, mujeres asesinadas, lamentablemente vemos que no, aún así, aunque estamos haciendo prevención, ¿no?, es decir, las organizaciones, no solo desde las organizaciones feministas, sino también desde diferentes instituciones o entidades, se trabaja en la prevención, pero aún así vemos que no es suficiente. Por lo tanto, la prevención es fundamental, ¿no?, en cualquier ámbito, y igualmente en este es fundamental, como te comentaba, trabajar con los y las más pequeñas, ¿no? Claro. Sobre todo también porque hemos visto en los últimos años un incremento en los casos de violencia
entre los chicos y chicas jóvenes. ¿Y a qué crees que es debido eso, Raquel? ¿Por qué consideras que está aumentando los niveles de violencia entre la gente más joven, entre la población juvenil? Pues a ver, la verdad es que no tengo como la respuesta, si la tuviéramos, bueno, no tengo la respuesta absoluta, pero hay diferentes factores, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que uno de los tipos de violencia, ¿no?, que más ha aumentado son las agresiones sexuales, ¿no? Uh-huh. Dentro de lo que son las violencias machistas, con respecto a las agresiones sexuales, bueno, pues se habla como un factor fundamental la socialización, ¿no?, de la juventud y el aprendizaje de lo que son, bueno, pues las relaciones sexuales a través de la pornografía, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay un consumo de pornografía a edades muy tempranas, entonces, bueno, pues las formas de relacionarse en ese aspecto a nivel sexual, bueno, pues no son las más adecuadas, porque quizá tenemos que trabajar más precisamente también en lo que son las relaciones afectivos sexuales, ¿no? Uh-huh. desde la familia, desde los centros educativos, para realmente mostrar a la juventud que esos modelos no son los correctos. Claro. que realmente la sexualidad la tienen que vivir de manera diferente y que tiene que ser siempre consensuada, ¿no? Y ese sería un elemento con respecto al tema de la violencia sexual. Luego, pues bueno, pues puede haber otros factores. Por ejemplo, después del confinamiento hemos visto un repunte también de las agresiones. Uh-huh. Entre la población juvenil se ha normalizado mucho el control, ¿no? El control del móvil, el control de las redes, en fin, pues creo que hay diferentes elementos o factores que pueden estar influyendo y es verdad que hubo un tiempo en el que quizás se invirtió menos dinero en prevención. Uh-huh. Y yo creo que eso también ha tenido, pues bueno, pues unas consecuencias, ¿no? Claro, efectivamente. Sí, al final cuando no trabajamos de forma preventiva, sino de forma reactiva, pues como bien dices tú, nos tenemos que atener a una serie de consecuencias y encontrarnos con repuntes en situaciones que creíamos pues ya avanzadas o si no superadas, por lo menos sí, pues con un progreso importante. Raquel, una pregunta, un centro tan importante como el de ustedes, la coordinación, entiendo que es un elemento esencial con otros recursos, ¿no? Sí, la verdad es que para nosotros es fundamental trabajar de manera coordinada. De hecho, trabajamos de manera coordinada con el Servicio de Atención a la Mujer del Cabildo, sí, con los servicios sociales, con diferentes entidades, organizaciones que nos derivan, centros de salud, hospital, que nos derivan casos y a los que nosotras también derivamos en caso necesario. Por lo tanto, la coordinación es fundamental, ¿no? Uh-huh. en este y en todos los ámbitos de la sociedad. Claro. Sí, desde el centro que usted comentabas, ¿no? El número de mujeres que ya están atendiendo en la actualidad, ¿no? Y todavía estamos iniciando el año, como quien dice. ¿Han notado ustedes que algún año haya sido especialmente destacado por el número de mujeres que se han acercado al recurso, que han sido atendidas desde el recurso, o han mantenido una cierta estabilidad en cuanto al número de mujeres atendidas? Pues mira, nosotros hemos ido aumentando exponencialmente, la verdad, las atenciones año tras año. Sí, bien es verdad, es decir, que al inicio de la pandemia tuvimos un repunte muy importante de casos que demandaban atención, porque es verdad que había otros recursos que estaban muy saturados. Uh-huh. A las mujeres les costaba muchísimo acceder o contactar con los servicios sociales, con Cruz Roja, con otras entidades, ¿no?, que estaban atendiendo necesidades básicas, ¿no?, como, bueno, pues proporcionando alimentos, etcétera. Entonces muchas mujeres contactaban con nuestro centro para precisamente que nosotros hiciéramos de intermediación, ¿no? Uh-huh. con esas otras organizaciones o entidades. Y es verdad que hubo un repunte muy importante de mujeres que también estaban solas, que tuvieron situaciones que tuvieron que salir de casa porque se vieron en situación de riesgo.
sí, bien es verdad que ese año fue el primer año de la pandemia, fue especialmente difícil. Nosotros seguimos atendiendo desde el minuto cero, seguimos atendiendo de manera, pues telefónica, cada una desde nuestra casa, seguimos trabajando de manera coordinada, y eso hizo que pudiéramos dar la respuesta que en ese momento la sociedad, en concreto las mujeres, necesitaban. Claro, una respuesta además extremadamente necesaria, ¿no? Por eso la campaña, por ejemplo, de Mascarilla 19, creo que un ejemplo de la sensibilización que se ha alcanzado es el haber tenido en cuenta que ante la situación de aislamiento que tuvimos que vivir de forma obligatoria con motivo del COVID-19, se tuviera en cuenta las situaciones de violencia de género y cómo la mujer que sufría esa violencia de género ahora iba a permanecer durante 24 horas, durante un tiempo indeterminado, permanentemente con su agresor, ¿no? Creo que un ejemplo de la sensibilización fue el no habernos olvidado de esa realidad y el estar atentas y atentos a ella para dar una respuesta dentro de las posibilidades y la situación que estábamos viviendo, y que no se sintieran solas y aisladas, y que no vivieran situaciones de violencia extrema, ¿no? Yo creo que ahí hay que reconocer el trabajo que se hizo por parte de todas las entidades e instituciones para acompañar a las mujeres víctimas de violencia de género que, como decía, se encontraban en su casa en aislamiento con su agresor. Raquel, por ir finalizando para no robarte mucho tiempo, en la actualidad, 2 retos que tú crees que tenemos en cuanto al trabajo de la prevención y atención en el ámbito de la violencia de género. Pues, yo creo que sobre todo en el ámbito educativo, creo que debería ser a día de hoy obligatorio, ¿no? Sí. Educar en valores, como te comentaba anteriormente, ¿no? Y trabajar también a nivel emocional, ¿no? Con niños y niñas, y hacer que los y las más pequeñas, ¿no? Crezcan en igualdad, pero una igualdad real, ¿no? Porque es verdad que hablamos de igualdad, tenemos una ley de igualdad muy potente, pero en la práctica la igualdad real todavía no existe. Entonces, pues consolidar, ¿no? En el ámbito educativo, ¿no? Que fuera, ¿no? Obligatorio el trabajar en igualdad, en valores como fomentar la solidaridad, la paz, la tolerancia, el respeto. Y el gran reto, lógicamente, es erradicar, ¿no? Cualquier tipo de situación de violencia y discriminación que pueda sufrir la mujer simplemente por el hecho de serlo. Y en ello estamos organizaciones como la nuestra, es el motor que nos mueve día a día, ¿no? Pues luchar por esa equidad y esa igualdad de género, y sobre todo por erradicar cualquier tipo de violencia o discriminación. Y por eso también la importancia de visibilizar, y por eso nuevamente te agradezco muchísimo la participación tuya como representante de la Federación Arena y Laurisilva, para visibilizar todo el trabajo que hacen, para visibilizar los recursos existentes en la isla de Fuerteventura, y para recordarnos que todavía es necesario llevar a cabo acciones preventivas que nos lleven a alcanzar ese objetivo deseado, que es la erradicación de cualquier tipo de violencia hacia las mujeres por el simple hecho de ser mujer. Raquel, muchísimas gracias, de verdad. Esperamos poder volver a contar contigo y con la Federación. Enhorabuena por el trabajo y nada, lo dicho, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias, Moisés, igual por darnos este espacio, y nosotras encantadas de poder colaborar en todo lo que sea necesario. Estupendo, pues un saludo, gracias. Igual, un abrazo, feliz fin de semana.
nosotros y nosotras ahora a Seisele Chacón. Ella es una joven nacida en la isla de Fuerteventura que comienza en la música a través del folclore con el laúd. Luego pasa a formar parte de bandas locales con el bajo eléctrico, colaborando así también en la composición de canciones de estilo rock y funk. Es en el momento del confinamiento donde comienza a componer y a grabar sus temas propios, haciendo uso de un instrumento muy cercano a nuestra tierra como es el timple y el contrabajo. Adapta su música a las circunstancias especiales del panorama cultural y social, ¿no? A Seisele durante los últimos 2 años ha podido llevar su proyecto a una multitud de espacios culturales, a la fábrica de la Isleta, a la Casa de los Coroneles, a Raíz del Pueblo, al espacio La Granja y a diferentes auditorios de distintas islas. Ella habla de que su música es un altavoz para divulgar un mensaje feminista, ecologista, antirracista y consciente. Además, es traductora y profesora de idiomas. A Seisele, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien hallada, muy bien, la verdad es que deseando ya empezar el fin de semana. Sí, queríamos agradecerte tu participación y tu disponibilidad para poder participar en este espacio, para poder contarnos tu experiencia y para poder visibilizar también a diferentes mujeres y diferentes mujeres de la isla de Fuerteventura, que también es importante pues que se conozcan y que seamos conscientes del trabajo que realizan. En la actualidad, la música es una de tus medios principales, ¿no? No solo no sé si a nivel laboral, pero sí por lo menos a nivel de desenvoltura profesional. Sí, eso te iba a decir, que para mí es el medio de expresión que utilizo para poder echar en algún sitio todas estas cosas que se me vienen a la cabeza, no solo en mi vida, sino cuando observo la vida de los demás y la sociedad. Porque, bueno, en mi familia pues hablamos mucho con los amigos y tal, pero poder subirte a un escenario y decirlo en un micro, como hice por ejemplo ayer, que fui invitada a la gala que organizó AFA, que es una asociación de ayuda a los familiares de afectados por el Alzheimer aquí en Fuerteventura. Y bueno, ellos ya están ellas, ¿no? Porque casi todos eran mujeres, ya están muy conscientes del tema, de que aquí las que cuidan son mujeres y además se les exige, parece que por naturaleza tenemos que esperar que sean ellas las que cuidan, ¿no? De los niños, de los mayores, de todo el mundo. Pero eso, pues, sale, por ejemplo, en redes y un poquito yo creo que mueve conciencia y al final llegará a los políticos, digo yo, para que esto sea una realidad, ¿no? Que los derechos de todos, pues hay que respetarlos y cuidarlos. Claro, que los derechos son de todas las personas y no solo de unas pocas, ¿no? Interesante, ¿no? El poder que te da, poder en positivo, o en positivo la utilización de ese poder que tienes, de poder de estar encima de un escenario, ante un micro, ante personas que van a escucharte para poder transmitir un mensaje, ¿no? ¿Y cuál es el mensaje principal de las letras que tú compones? Si tuviera que elegir uno, diría Fuerteventura, pero Fuerteventura como ejemplo de lugar que hay que cuidar, que parece, yo lo asemejo en una de las canciones, por ejemplo, lo asemejo a una mujer mayor, porque, bueno, está como... pues que llega la gente y como aquí no hay nada, se supone, porque parece que la tierra no es nada, aquí pues se puede poner cualquier cosa encima, sin cuidado, sin ese respeto a la naturaleza, ¿no? Fuerteventura realmente es insostenible, porque nosotros tenemos toda el agua que usamos, pues hay que desalarla, etcétera, ¿no? Es un lugar muy muy importante para ver lo frágil que es la Tierra. O sea, es como un ejemplo de lo que hay que hacer con el resto del planeta, ¿no? Entonces, claro, a mí me inspira mucho no solo los paisajes, sino nuestra historia, porque al final aquí se ha vivido un cambio social muy, muy, muy agresivo en muy poco tiempo, ¿no? Y lo digo yo, pero lo dicen mucha gente que me rodea, que los escucho también cómo hablan. Y bueno, mi familia entera es de aquí, por padre y madre, y bueno, mi padre pescaba atunes. Claro. Y mi madre pues era una ama de casa que pudo hacer su propia empresa, ¿no? Por este
cambio social, ¿no? Es como salimos del sector primario a los hoteles, grandes hoteles, y bueno, si me pongo a hablar. Claro, porque al final tu vocación, ¿no? A lo mejor estoy equivocado, pero escuchándote, tu vocación es de artista, pero con una clara raíz reivindicativa, ¿no? Y de toma de conciencia. Sí, yo una canción de amor así típica como no, amor a la tierra sí, y amor a la vida, a la libertad, estas cosas son las que yo planteo de momento, claro. Vamos, que tampoco Pero es que... qué importante es tener ese tipo de letras alternativas, ¿no? El panorama musical con a veces, ¿no? La aparición de ciertos temas que siguen estereotipando al hombre y estereotipando a la mujer, sigue transmitiendo comportamientos no igualitarios, ¿no? E incluso en algunas ocasiones incitando a la violencia machistas, ¿no? El poder contar con una mujer que a través de sus letras nos hable de otras realidades, que rompa con el amor romántico, que nos ayude a ser conscientes de la importancia del cuidado del lugar donde vivimos, de las relaciones, ¿no? De la igualdad. Es que creo que es importantísimo esa labor, ¿no? Sí, lo que pasa es que al final es un tema de educación de generación en generación, porque yo haré esto, pero a mí me escucha muy poca gente. Al final lo que escucha la mayoría de personas que compran discos o que van a una discoteca, etcétera, son letras pues muy machistas, y a mí se me parte el alma cuando la oigo incluso a las chicas cantando, ¿no? Pero yo estoy viendo, porque yo no hago oídos sordos a ningún tipo de música, oigo mucha música actual, oigo Rosalía, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y también veo que hay un pequeño cambio de matiz y me lo planteo. Si, por ejemplo, el físico de las mujeres, ¿no? Hablaba de Madonna en una entrevista también que me hicieron hace poco, es como, ¿por qué se tiene que desnudar? Pero al final, si nos escondemos mucho, si nos guardamos mucho, parece que le damos la razón a que nosotras tenemos que esconder nuestro propio cuerpo. Entonces, yo creo que las jóvenes, si quieren plantearlo desde un punto de vista, su liberación, tanto social como sexual, la quieren plantear desde un punto de vista extremo, hay que tener cuidado de quién manda aquí, ¿no? De a quién le das el poder, pero tampoco soy muy puritana, ¿no? Lo de la violencia, por supuesto, de ningún tipo. Eso debería estar prohibido. Claro. Yo, la censura no me gusta, pero es que hay cosas que no se pueden permitir. Claro, es que no creo que se trate de censura, se trata de no lanzar mensajes de odio, que por otro lado tenemos una protección legal contra esos mensajes de odio hacia las mujeres o hacia cualquier otro colectivo que está en situación de vulnerabilidad. Fíjate que tú acabas de decir, a mí al final me escucha poca gente, pero yo no sé si tú compartes este punto de vista, pero sí que creo y considero que los cambios y las transformaciones grandes e importantes se generan desde lo mínimo, ¿no? Con que te escuchen pocas personas, 2 personas, 3 personas, 4 personas que te puedan escuchar, que puedan escuchar tu trabajo, que puedan escuchar tus letras, tu reivindicación, creo que ya es una manera de transformar más de lo que a lo mejor se transformaría si no pusieras en valor este arte o esta capacidad tuya para poder a través de la música denunciar y visibilizar, ¿no? Además, yo creo que cada artista, realmente artista, no el postureta que lo que quiere son likes, tiene que dejar salir lo que lleva dentro. Claro. Yo lo que llevo dentro es esto. Parece que a mí me dice mucha gente, ¿pero estás enfadada? Digo, no estoy enfadada, pero es que soy consciente de tantas injusticias que yo, pues mira, he conseguido, creo que ha sido bueno por mi parte, que esta pequeña frustración quizás ante las desigualdades, pues las largo en música. Claro. Lo transformo ahí, porque vamos, hay cosas que digo, pero ¿cómo es posible que esto se permita? Que es que hasta hay cosas, aberraciones que es que las toleramos y las pagamos entre todos al final, hablando un poquito, ¿no? de la naturaleza. Exacto.
Pero bueno, sí. Y que además, mira, yo creo que esto también es un comportamiento, es decir, que es un patrón de aprendizaje en la socialización del género, ¿no? Es súper curioso la humildad que tú nos estás trasladando, ¿no? El hecho de me escucha poca gente, creo que también muchas veces lo que se valora es lo que tiene como un gran impacto, ¿no? O lo que demuestra poder. Yo tengo poder porque muevo a mucha gente, yo tengo poder porque escucha a mucha gente, ¿no? Y por desgracia, creo que en el ámbito del arte el poder todavía está en manos de los hombres, ¿no? Creo que va cambiando, pero no sé si tú notas esa desigualdad en tu ámbito entre hombres y mujeres, esa desigualdad entre cantantes por el simple hecho de uno ser hombre y otra ser mujeres. Sí, a ver, yo soy autocrítica, ¿no? Y he estado siempre, pues, tocando con chicos y tal. Y ahora que por la pandemia tuve que quedarme casi que siendo cantautora, ¿no? Porque siempre había formado parte de bandas, ¿no? Pero ahora me planteo, ¿yo esto por qué no lo había hecho antes? Y es a lo mejor yo misma, por inseguridad, que Exacto. yo no sé si es mía o es que claro, transmitida, ser mujer, pues, ¿no? Exacto. claro, es que te exigen estar bien físicamente, por supuesto, te exigen por ejemplo, no enfadarte, eso no es femenino, Exacto. Una mujer tiene que estar, ¿no? Sonriente. Sí. Sí, exacto. Entonces, claro, lo que yo he aprendido de los chicos es un poco, yo voy a soltar lo que yo quiera, con seguridad, aunque después sea una tontería. Pero las mujeres tenemos que aprender un poco a decir lo que llevamos dentro, que tenemos cosas muy interesantes, y en el arte, pues también la música es música, ¿no? Se mueve mucha gente por la música, la poesía es otra cosa, la escultura es otra cosa, ¿no? La pintura, y los ámbitos que tenemos de libertad de actuación, ahí las mujeres pues son diferentes, pero la música está llena de hombres, y es algo muy agresivo muchas veces, es que te tienes que plantear muchas cosas, porque claro, la crítica también existe, ¿no? Entonces, bueno, pues la mujer está en un buen momento para imponerse. Ya se acabó. Esto tampoco nada es tan serio. Que me critiquen si me quieren criticar, que una lo que hace es aportar, ¿no? Claro. Eso es lo que yo veo, porque se va a invisibilizar siempre, porque esto es competencia. Estamos en la época de la competencia, somos muchos en el mundo y parece que todo es competitivo. Yo no puedo así, a mí me criaron para cooperar. Entonces, claro, ¿cómo voy a ir yo? Pero la competencia, creo que tenemos un concepto equivocado de la competencia desde la perspectiva negativa, ¿no? Creo que la competencia aporta riqueza, porque el hecho de que hayan otras personas que pueden hacer cosas similares a la tuya, creo que te lleva, no sé si tú compartes esa opinión o piensas diferente, creo que te lleva a sacar todavía más lo que es característico, identificativo tuyo, y es diferente al resto de las personas, ¿no? Sí. Yo de hecho lo que no he hecho nunca es una banda de mujeres, y espero que en algún momento eso han ido saliendo, ¿no? Y he colaborado con chicas, por supuesto. Y el año pasado, por ejemplo, hacíamos un proyecto con Ana Villacampa, la bailadora, y también estaba Seila, éramos un trío de mujeres. Y lo que pasa es que todavía ha habido pocas, por ejemplo, bateristas. Yo soy bajista y me decían al principio, pero es que eres mujer y tocas el bajo. ¿Qué pasa? ¿Que los instrumentos tienen sexo ahora? Claro. ¿O qué? De hecho, perdona, por ejemplo, si pensamos tú acabas de decir grupos de mujeres y tú empezaste en el mundo del folclore, ¿no? Pensamos en los grandes grupos de folclore y ¿cuáles son los dos grandes grupos que nos vienen primero a la cabeza? Sabandeños y Gofiones. ¿Y quiénes hay? Hombres. Hombres, todo hombres. Claro, Sí. y hay grupos de mujeres, están encantadoras, por ejemplo, y nunca tienen el impacto ni tienen la repercusión que tienen los Gofiones o los sabandeños, ¿no? Entonces, curioso, ¿no? Tú dices, generar un grupo de mujeres, pero como incluso las mujeres en grupo se invisibilizan. Sí, es que parece que lo masculino te lo encuentras y lo femenino hay que buscarlo. Efectivamente. Es algo así, como no sé si es por timidez, si es educación social o por qué es, pero nosotras es como, bueno, pues sí, mira, hacemos esto, está muy guapo, pero nos tienes que escuchar si quieres escucharnos. Exacto. Porque nosotros no vamos a ir
por ahí a, oye, escúchanos. Exacto. Haciendo un análisis, no sé la verdad, porque al final mi experiencia es limitada. La letra que tú hayas escrito, que tú digas, de todas las canciones que he escrito, para mí, esta, en relación a la igualdad, al feminismo, que tú digas, para mí, en relación al feminismo, de las canciones que he escrito, esta es referencia. Mira, te puedo nombrar 3, pero como ya te hablé de Abre la Puerta, que es más bien para Fuerteventura, pero es feminista, ecofeminista. Sí. Yo la primera canción que hice pensando en, chacho, a ver si se callan ya los tíos estos que todo lo dicen, y ellos se inventan el mundo y nos dejan a los demás poquito a poco ir viviendo. Esa Escucha, que es una canción, es un poco irónica. Mira, muchacho, yo creo que ya llevas mucho tiempo hablando sin parar, así empieza, y es como choco. Lo que pasa es que a lo mejor hay gente que la pilla y gente que no pilla, que digo muchacho 2 veces, y a lo mejor no lo dejé tan claro que era una canción feminista, porque al final lo dejé como, bueno, ¿quién habla? Dejen hablar a los demás, hay que escuchar un poquito, ¿no? Y después, aparte de escucha, te quería nombrar la última canción que hice, que es Juanita, y va precisamente de un caso real. Lo hice por lo de las cuidadoras, ¿no? Sí. Y va de, pues esto, de la buena relación que tiene una hija con su madre al tener que cuidarla porque pues tiene Alzheimer y tal, ¿no? Es una canción más que reivindicativa, hecha de cariño, ¿no? Pero bueno, es verdad que reivindicación también porque nombra al gobierno. A ver cuando se le ocurre al gobierno regular la situación, es lo que digo también, yo no lo puedo evitar. Yo me tengo que meter con ellos. No, pero es verdad, ahí hubo un intento con la creación de la ley de promoción de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia para proteger a las cuidadoras, que son las mujeres quien cuidan de forma mayoritaria, pero luego con el recorte de esta normativa fueron ellas las más perjudicadas. Ahí. Es que mira, precisamente ayer se dijo allí en la gala que claro, si monetarizamos lo que cuesta cuidar a una persona en una residencia 24 horas, sí, pues como mínimo son unos 2.000 euros. Todo lo que se ahorra el gobierno, porque claro, como ya lo hacemos las mujeres. Exacto. Y además que los cuidados, yo sí considero que los cuidados es patrimonio de la humanidad. Para mí, me parece que el cuidar es uno de los mayores regalos que nos puede ofrecer la vida, y que cultural y socialmente a los hombres nos hayan quitado esa posibilidad de cuidar, y que a las mujeres le hayan castigado no con el cuidado, sino con la ausencia de su cuidado para poder cuidar a los demás, me parece algo muy perverso, ¿no? Yo he puesto mucho por los cuidados, y por los cuidados equilibrados, por los cuidados sanos, cuidarme a mí para poder cuidar, y la única manera de cuidar de forma saludable es compartiendo el cuidado con las otras personas, ¿no? Yo sí que considero que el tener la posibilidad de cuidar a un niño, una niña, una persona en situación de dependencia es una oportunidad, siempre y cuando esta responsabilidad del cuidado sea compartida por todas las personas y no asumida por una única persona, que, como decimos, mayoritariamente suelen ser las mujeres. ¿Has vivido alguna situación, pues ahora que por ejemplo que has estado por diferentes auditorios de las islas, que bueno, en la fábrica de la Isleta, en la Casa de los Coroneles, como decíamos en tu presentación, ¿has vivido alguna situación curiosa que te haya llamado la atención en alguno de tus conciertos? Curiosa con respecto al feminismo, esto bueno. Sí. Lo más curioso, de todas maneras, que me ha pasado es que yo todavía no le he visto la cara a las personas a las que les canto. Claro. Eso es muy fuerte, Sí. Porque, bueno, antes sí, con Guineo Colectivo, por ejemplo, que era mi última banda, eso era el despiporre. Pero es que cuando yo empecé a hacer mi propio proyecto yo sola, no les he visto las caras. Es fuerte, Claro. He visto ojos llorando. Es fuerte también. Pero no he visto la sonrisa. Ya. Claro, en mi repertorio pues hay un poco de todo, ¿no? Pero bueno, estoy muy contenta porque me dicen que transmito mucho. Yo sé que no soy la mejor tocadora ni la mejor cantante, pero tampoco hay que serlo. Cuidado con eso que nos enseñan también de la perfección, ¿no? Yo considero que cada persona es única, y más cuando transmite un arte, ¿no? Una manera de comunicarte. Ojalá, por ejemplo, yo tuviese la capacidad de transmitir y emocionar a la gente como me estás contando tú que emocionas, ¿no? Eso creo que es un regalazo.
es un regalazo. Sí, sí, yo después cuando llego hay veces que no puedo ni dormir de lo contenta que, bueno, Ya. excitada, ¿no? Es como ¡fua! Lo que acabo de vivir, Claro. porque bueno, y después curiosidades, por ejemplo, me llaman para ir a tocar a vecindario, se me rompe el contrabajo, unas 10 días antes. Sí, ma. Entonces tengo que arreglar el contrabajo, Ya. sabiendo si va a funcionar o no. O por ejemplo, la Casa de los Coroneles, Sí. pues un mes antes al compañero que iba a tocar el teclado se rompe la mano y tengo que buscar a otro. Entonces yo estoy curtida, Ya. a base De experiencias venga, ¿qué puede varias. pasar? Exacto, pero después sale súper bonito porque yo no sé por qué, cuando yo me subo al escenario soy otra persona. Otra persona no, es la persona que más me gusta a mí ser, que estoy muy tranquila, disfruto mucho y creo que, bueno, que digo las cosas como las quiero decir. Pues Azaicele, muchísimas gracias, la verdad es que es un placer, engancha la conversación contigo y bueno, me parece que es súper interesante el que hayas querido participar en este programa para visibilizar a la mujer de la isla de Fuerteventura, en tu caso que hace arte, que transmite arte, pero no de cualquier forma, sino como un medio también para reivindicar y visibilizar los valores que tú defiendes. Muchísimas gracias, ha sido un placer contar contigo, mucho ánimo y espero que podamos volver a encontrarnos pronto. Por supuesto, cuando quieran, y a ustedes las gracias por la iniciativa. Muchas gracias, un saludo, buen día. Saludos. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos sinceramente que estas entrevistas, estas informaciones que hemos ido compartiendo, contribuyan para sensibilizar y alcanzar una mayor igualdad entre todas las personas y prevenir y tomar conciencia sobre la importancia de trabajar contra la violencia de género. Muchas gracias y hasta la próxima. Un saludo.